Guillermo del Toro Gómez desde joven mostró su pasión por el cine, los monstruos y las historias fantásticas. Su amor a lo artesanal y su atención al detalle lo han convertido en uno de los directores más creativos y admirados del cine contemporáneo. Teniendo en cuenta esto, muchos de sus fans estábamos esperando que su nueva película fuera igual de buena o incluso mejor. Y sí, estoy hablando de Frankenstein, la más reciente película dirigida por Guillermo del Toro, estrenada el 7 de noviembre de este año en Netflix. En este video te voy a contar de qué trata la película, analizando algunos puntos importantes, compartiéndote mi opinión personal y algunas curiosidades que descubrí. Advertencia. Este video contiene muchos spoilers, así que si no has visto la película te recomiendo hacerlo antes de que formes tu propio criterio y podamos compartir ideas en los comentarios. O si quieres que yo también te la cuente, también está perfecto. No sé si ya notaron que ando caracterizada como Frankenstein. Si quieren saber cómo lo hice, aquí les dejo mis redes sociales en donde hago maquillajes artísticos. Y sin nada más que decir, comencemos. Todo comienza en el lejano norte en el año 1857, donde un grupo de marineros queda atrapado entre la nieve sin poder mover su barco. Y antes de seguir quiero darles un dato muy random, pero a mí me llamó la atención. ¿Sabían que esta toma fue filmada en un estacionamiento? Y es que no existía ningún estudio lo suficientemente grande para tener un barco de ese tamaño. Guillermo del Toro insistió en que fuera un barco real, completamente funcional, capaz de moverse cuando la criatura lo empujara. Mientras la tripulación intentaba salir de aquel lugar solo y helado, algunos marineros le avisaron al capitán que se había escuchado una explosión cerca. Al llegar al lugar, descubrieron entre la nieve a un hombre gravemente herido. Ese hombre era Víctor. Inmediatamente se dieron cuenta de que Víctor no era un hombre común, porque alguien o algo lo estaba siguiendo. Una criatura sanguinaria, con una furia imposible de describir, se acercaba dispuesta a arrasar con todo y con todo solo para encontrarse con ese tal Víctor. Después de una intensa lucha entre los marineros y aquella criatura, el ser terminó cayendo hundido en las profundidades del mar helado. Parecía que por fin habían acabado con el monstruo. ¿O tal vez no? Víctor Frankenstein nació en una familia noble y rodeada de riquezas, pero ni el lujo ni el prestigio pudieron llenar el vacío que lo acompañaba desde niño, la ausencia del amor. Tras la muerte de su madre, quien falleció a dar a luz a su hermano William, Víctor notó una gran diferencia en la forma en que su padre trataba a su hermanito, citando sus propias palabras de la película. Él era la brisa y yo la nube de tormenta. Él era todo risas y yo todo mohines. A partir de aquel día, el corazón de Víctor se llenó de rencor. No podía perdonar a su padre por no haber salvado a su madre. Él, el gran médico, el hombre capaz de curar a todos, menos a quien más amaba a Víctor. Y cuando se rebeló contra él, le prometió que algún día lo superaría, que dominaría la ciencia y que incluso desafiaría la misma muerte. Poco tiempo después su padre falleció y con él también se desvaneció toda su fortuna. Su hermano se fue con parte de la familia a Viena, mientras que él se trasladó primero a Londres y luego a Edimburgo, decidido a seguir los pasos de su padre. Pero su forma de practicarla era distinta, más arriesgada, obsesiva y desafiante, con una idea fija grabada en la mente: vencer a la ciencia y desafiar al mismo Dios. Poco después, un hombre llamado Heinrich Harlander, no sé si lo pronuncié bien, fue a buscarlo a su laboratorio. Se presentó como el tío de la prometida de William y dijo que estaba ahí para conocerlo y entregarle la noticia del compromiso. Pero esa no era la única razón de su visita. Henrik también estaba interesado en el proyecto de Víctor, ensamblar un cuerpo humano y devolverle la vida. Quería hablar con él y posiblemente negociar, aunque más adelante descubriremos sus verdaderas intenciones. Tiempo después, Víctor se encuentra con su hermano William y conoce a su futura cuñada, Elizabeth Harlander. Desde el primer momento queda impresionado por su belleza y elegancia. ¿Y cómo no hacerlo si le interpreta nada menos que Mia Goth? Y sinceramente no pudo haber sido mejor elección. Ella encaja perfectamente en el universo de Guillermo del Toro. Pronto nos damos cuenta de que Elizabeth no solo es una cara bonita, sino una mujer inteligente, empática y con una visión muy humana del mundo. Y de hecho creo que ella representa uno de los mensajes más profundos de la película. Hay una frase suya que me marcó muchísimo: el honor, el país y la valentía son palabras muy elevadas, que valen la pena en sí mismas, pero los hombres mueren por ellas de una forma no tan elevada, gritando de dolor. Padres, hijos y hermanos pierden la vida, mientras los verdaderos culpables permanecen a salvo en sus casas. Eso pasa cuando los tontos
persiguen esas ideas. En mi opinión, Elizabeth dice esto porque ve en Víctor la misma obsesión. Su necesidad de desafiar a la muerte lo ha cegado, al punto de no pensar en las consecuencias de sus actos. A veces una idea puede parecer noble o llena de buenas intenciones, pero si no medimos su alcance podemos causar un daño irreparable. Por eso debemos ser conscientes y responsables de lo que creamos, porque incluso lo que nace del amor o de la curiosidad en el caso de Víctor puede terminar siendo una condena. Aunque con el paso del tiempo comenzamos a notar una conexión especial entre Víctor y Elizabeth, una chispa sutil casi prohibida. Eso sí, todo ocurría a escondidas sin que William lo notara. Él realmente quería ayudar a su hermano con su proyecto, y Víctor, aprovechándose de eso, le permitió encargarse de montar todo el laboratorio. Así podía pasar más tiempo con Elizabeth. Cosas de chapulines. A pesar de que los recursos eran ilimitados, la paciencia de Heinrich no lo era. Pronto comenzó a presionar a Víctor, impaciente por ver resultados. En medio de esa presión y del cansancio acumulado, Víctor decide confesarle a Elizabeth lo que siente por ella. Cuando ella escucha su confesión, corta de raíz cualquier ilusión o esperanza que él pudiera tener con su propia cuñada. Elizabeth ya había tomado una decisión, aunque su mirada dejaba ver cierta inconformidad. Y de hecho, la boda entre William y Elizabeth no parecía una unión por amor, sino más bien un acuerdo conveniente entre William y el tío. Un matrimonio que beneficiaba especialmente a William, considerando que Elizabeth provenía de una familia muy adinerada. Y creo que aquí cobra mucho sentido el mensaje de la mariposa enjaulada. Elizabeth habla de lo hermosa y delicada que puede parecer una mariposa y a los ojos de los demás, pero también de cómo esa belleza la mantiene prisionera lejos de su libertad. Y siento que eso refleja perfectamente su situación. Una mujer bella, admirada, pero sin poder elegir su propio destino, atrapada por las decisiones de su tío y lo que se esperaba de ella. Después de eso, y tras el rechazo de Elizabeth, todo cambia para Víctor, y parece que su obsesión por el experimento crece. Por fin el experimento estaba listo para ser probado, pero, sí, siempre hay un pero. Nada salió como Víctor lo había imaginado, porque Heinrich nunca reveló sus verdaderas intenciones. En realidad lo había financiado no por amor a la ciencia, sino por un motivo mucho más egoísta: su deseo de alcanzar la inmortalidad. Heinrich padecía una enfermedad muy temida y común en esa época, la sífilis. Una infección incurable en el siglo XIX, tratada con remedios sumamente peligrosos como el mercurio o el arsénico, que terminaban siendo casi tan mortales como la misma enfermedad. Sabiendo todo esto, a Víctor no le importó. Aunque Heinrich le ofreció absolutamente todo lo que pudiera desear, incluso a la propia Elizabeth, Víctor se negó rotundamente. Ay, sí, el tío veía a Elizabeth como si fuera una mercancía, algo que podía negociar o intercambiar. Pero claro, Heinrich no iba a quedarse con los brazos cruzados. Decidido a vengarse, robó una pieza crucial del experimento de Víctor, desatando su furia y desesperación. Heinrich cae desde una gran altura, haciendo que se desnucara. Este personaje no me caía mal, pero tampoco tan bien. Y pues su final sí me causó cierta tristeza, porque aunque Heinrich era egoísta igual que Víctor, algo que compartían los dos, le cumplió todos los caprichos de Víctor, pero al final su deceso fue más rápido que la larga agonía que le esperaba con aquella enfermedad. Víctor, agotado y vencido, se dejó caer en su cama. Sentía que todo su esfuerzo y obsesión de vencer a la muerte había sido en vano. La visión que tuvo de niño, aquel ángel oscuro que hacía creer que algún día superaría a su padre, ahora parecía una mentira. Pero el destino tenía otros planes. Al despertar, descubrió que su experimento no había fallado del todo. Frente a él, en silencio, estaba la criatura. Su creación estaba viva, pero no como él se lo había imaginado. Frente a Víctor no había un ser perfecto ni glorioso, sino una criatura torpe, temblorosa, un cuerpo que apenas entendía el milagro o la maldición de estar respirando. En lugar de tenerle paciencia y explicarle por qué estaba ahí como un padre que guía a su hijo y le enseña sobre la vida, Víctor hizo todo lo contrario. Un dato curioso que quiero agregar es la relación entre Medusa y la criatura. En la película su escultura aparece varias veces, pero me quiero enfocar en esta escena, donde la criatura queda enfrente de ella. Y quizá te preguntes, ¿y eso qué tiene de especial? Medusa, antes de ser un monstruo, fue una hermosa sacerdotisa. Fue castigada injustamente por Atenea después de que Poseidón se aprovechara de ella. Y así terminó convertida en una figura temida por culpa de la envidia de Atenea, con serpientes en el cabello y una mirada capaz de convertir en piedra a cualquier persona. Y la criatura vive algo muy parecido. No cometió ningún pecado,
solo se volvió monstruo porque otros decidieron verlo así. Y ese es el paralelismo entre ellos, dos seres inocentes convertidos en amenazas por culpa de quienes tenían el poder. Y aquí viene otro detalle muy interesante. Si comparas esta escultura con la Medusa de Caravaggio, notarás que son increíblemente parecidas. Guillermo del Toro claramente tomó inspiración de ella, y no solo de Caravaggio, sino también de Velázquez, Miguel Ángel y otros grandes artistas. La criatura confundida intentaba comunicarse pronunciando la única palabra que él conocía, Víctor, pero él, incapaz de enfrentar lo que había creado, lo encadenó transmitiéndole miedo usando las mismas técnicas que su propio padre había usado con él. Y al final, ¿qué podíamos esperar de él? Víctor repitió el mismo ciclo del que él intentó escapar. Un hombre roto y criado entre el miedo y ausencia de amor. Pero sí hubo dos personas que lograron entender a la criatura. La primera fue Elizabeth. Ella vio lo que Víctor nunca pudo ver, humanidad y pureza en los ojos de la criatura. Hay muchas opiniones divididas sobre si entre ellos hubo un interés romántico, pero desde mi perspectiva no fue así. La relación entre Elizabeth y la criatura tenía algo más maternal que romántico. Ella veía la bondad que habitaba en ese ser y quería protegerlo incluso del propio hombre que lo había creado. Hay una escena muy especial donde la criatura le entrega una pequeña hoja y Elizabeth la recibe y la guarda como si fuera un tesoro. Esa parte me recordó cuando de niños le hacíamos dibujitos a nuestra mamá por alguna festividad y ella lo pegaba en el refrigerador como si fuera el regalo más valioso del mundo. Pero bueno, esa fue mi forma de ver esta escena. Desgraciadamente Víctor no lo vio de esa manera. Cegado por los celos y por el supuesto miedo que le tenía la criatura, decidió volar el castillo en pedazos sin importar nada ni nadie. Lo culpó de todo, incluso de la muerte de Heinrich. Y bueno, ya fue suficiente de Víctor. Ahora es momento de hablar de la criatura. Esta es sin duda mi parte favorita de la película, porque aquí es donde realmente te deja pensando. Y es que muchas veces lo que consideramos inferior o extraño solo es algo o alguien que no hemos podido comprender. Después de escapar de la explosión, la criatura quedó completamente sola, enfrentándose por primera vez al mundo. Con el tiempo, encontró refugio cerca de una familia de ganaderos. Desde las sombras los observaba, aprendía sus palabras y sus gestos. Queriendo ser parte de ellos, les ayudaba en secreto. Les dejaba leña, los protegía, como si fuera un espíritu del bosque. A cambio, la familia le ofrecía comida y ropa, sin imaginar que era un ser de carne y con sentimientos. Por primera vez la criatura sintió paz y sintiendo que pertenecía en un lugar. Y fue entonces cuando encontró a la segunda persona que logró comprenderlo, un anciano sabio y ciego. Al no poder verlo, el anciano fue el único capaz de mirarlo realmente sin prejuicios. Lo escuchó, le enseñó a leer y sobre todo le permitió hacer las preguntas que todos tenemos. ¿Quién soy? ¿Por qué existo? ¿Por qué me envió Dios? ¿Qué es el mundo? Preguntas que a Víctor lo habrían desesperado, pero que el anciano acogió con paciencia, guiándolo a entender lo que era en verdad. Sin embargo, nada puede permanecer en paz por mucho tiempo. Cuando la criatura decidió regresar al castillo para buscar respuestas, el destino fue cruel. Su único amigo fue atacado por lobos, y una vez más, se quedó solo. Fue entonces cuando tomó la decisión de buscar a su creador, no para vengarse, sino para pedir un solo deseo. Una compañera como él, alguien que pudiera amarlo y acompañarlo en un mundo que lo rechazaba. Pero Víctor, una vez más, no entendió. En lugar de ver el dolor de su creación, solo vio una amenaza. Y aquí es donde la historia se convierte en un espejo. ¿Quién era realmente el monstruo? ¿La criatura que solamente buscaba amor? ¿O el hombre que se había negado lo que había creado? Cuando Víctor rechaza crearle una compañera, la criatura comprende que el amor para él será imposible, y es ahí donde su dolor se transforma en furia. Y Elizabeth, la única persona que había visto bondad en los ojos de la criatura, muere en los brazos de aquello que una vez trató de proteger. Es trágico, lo sé, pero también simbólico. Elizabeth parece recorrer el mismo camino que la humanidad. El rojo aparece primero, conectando con la madre de Víctor, interpretada por la misma actriz que Elizabeth, por si no lo habían notado, y representa amor, advertencia y el origen de todo. El azul surge cuando Víctor se siente atraído no por el cuerpo de Elizabeth, sino por su mente y su espíritu. El verde refleja su unión con la naturaleza, es esperanza, resurrección y también fragilidad. En algunas escenas me recuerda al Jardín de las Delicias del Bosco, un paraíso vibrante que se va degradando bajo la obsesión humana, la obsesión de Víctor. Y finalmente aparece el blanco, la última manifestación de su alma,
pureza, compasión y sacrificio. Y en ese punto la historia deja de ser solo sobre ciencia o ambición. Tanto Víctor como su criatura terminan igual, solos, perdidos y arrepentidos. Dos almas que en su intento por alcanzar la perfección o el amor terminaron destruyéndose mutuamente. Y creo que eso es lo más poderoso de esta historia. No hay héroes ni villanos, solo seres humanos y casi humanos buscando ser comprendidos. El perdón también tiene un peso enorme aquí, porque perdonar no significa justificar el daño, sino liberarse de él. La criatura deja atrás su odio hacia Víctor al reconocer su propia humanidad, mientras que Víctor, arrepentido, acepta por fin aquello que creó, un ser con alma y no solo de carne. Y bueno, amistades, hasta aquí llega este video. Una película que me dejó pensando muchísimo, pero viniendo de Guillermo del Toro no podía ser de otra forma. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios y compartir ideas con ustedes. Si llegaron hasta el final del video, déjenme un corazón negro en los comentarios, así sabré quién llegó hasta aquí. También les agradecería mucho si comparten este video a las personas que les gustaría ver este tipo de contenido. Este es mi primer video largo para YouTube, pero les prometo subir uno nuevo cada viernes. Aquí les dejo mis redes sociales en donde les voy a estar compartiendo los próximos temas que voy a tratar y claro, mis maquillajes artísticos. Soy Mel y aquí el maquillaje se convierte en historia. Bye.